Siempre, hermanos, hablando de la familia, hoy en esta ocasión vamos a referirnos a la familia como iglesia doméstica. Es decir, cómo dentro de la familia podemos nosotros vivir ese evangelio, cómo nosotros podemos mostrarle a los demás esa verdad de Cristo. La familia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es una iglesia doméstica. Cuando nosotros hablamos de iglesia, queridos hermanos, debemos tener bien claro qué significa ese concepto. Iglesia viene de una palabra griega, ekkalei, que viene del verbo convocar, eklesia. De manera que cuando nosotros decimos iglesia, estamos hablando de una convocación. Dios llama a los hombres, los llama a una comunión, a vivir en fraternidad, a vivir como hermanos. Pero esa fraternidad no está fundada en aspectos sociales, humanos, culturales, no. Está fundada sobre un aspecto divino, porque es Dios el que llama. Así en la familia, esa llamada, todos nosotros la recibimos, pero de una forma muy particularísima, que es la llamada a la vida, la llamada a la existencia. Si la familia es iglesia doméstica, estamos diciendo que es una convocación que se da dentro del seno familiar. Esa llamada divina que se da en la vida, la familia como santuario de la vida, es el primer aspecto de que la familia es un reflejo de esa convocación de Dios. El segundo aspecto, ¿cuál es? Con Cristo, la familia se fundamenta en la gracia del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio viene a dar una seguridad, una fijeza, una certeza a esa familia. Es el fundamento, es la roca sólida. Porque esa familia va a estar fundamentada en Cristo. Va a estar fundada en ese sacramento que el esposo y la esposa contraen. Nosotros como iglesia, cuando nosotros llamamos a las familias, cuando nosotros llamamos a las parejas al sacramento del matrimonio, no es porque tantos aspectos que podemos decir, ¿no? O porque la gente dice de que casarse por lo civil es malo. No. Estar fuera del plan de Dios es no casarse por el sacramento del matrimonio. Es no estar bajo el sacramento del matrimonio. Eso es lo que la iglesia llama. La iglesia pide a sus hijos que sean reflejo de ese amor de Cristo por la iglesia. Pide que entre los hijos se manifieste el amor de los padres. ¿Qué debemos nosotros pedirle? ¿Qué pedimos a la familia? Pedimos que sean ese reflejo de la convocación de Dios, de la iglesia, donde se manifiesta el amor del Padre y el amor del Hijo. Que la familia sea iglesia doméstica es que el esposo y la esposa oren juntos, que asistan a la Eucaristía juntos en familia, que ellos transmitan el Evangelio a sus hijos. Es el primer lugar de la educación cristiana. Cada día más esto se ve más amenazado por tantas distracciones, la televisión, el tiempo de ocio que a veces no se sabe administrar bien. Pidamos pues, queridos hermanos, para que la familia sea una iglesia doméstica, una iglesia donde se vive y se transmita el Evangelio de Cristo. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. Esa es su familia humana. Dios mismo quiso tener una familia, crecer bajo el calor de una mamá y un papá, pudiendo haber elegido cualquier otra manera de venir al mundo y salvarnos. Hoy entendemos a la Iglesia también como la familia de Dios. Los cristianos conformamos esa familia, esa comunidad que Jesús mismo fundó y que permanece en ella. Desde sus orígenes, la Iglesia se formaba por familias que con toda su casa, es decir, todos juntos, se volvían creyentes. Sin embargo, en nuestros días, en un mundo frecuentemente hostil a la fe, se vuelve cada vez más escasa esta realidad. Por ello, las familias creyentes tienen una importancia primordial, porque se vuelven faros en una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión iglesia doméstica. La familia cristiana es una porción de iglesia, una comunidad de fe, que llena de amor acoge en su seno más profundo al mismo Dios. Al ejemplo de Jesús, no olvidemos darle la importancia fundamental que tiene la familia en la sociedad y en la vida de la iglesia como cuna, refugio y escuela de los cristianos del mañana. This is the Universal Church. This is the domestic church.
¿Qué constituye la iglesia que Juan Pablo II define como la iglesia en miniatura? 4 verdades o pilares. La vida familiar es sagrada. La actividad familiar es santa. Las familias tienen un ministerio único. Las familias son una comunidad evangelizadora. Imagina que cuando llegas a tu hogar cada día fuera como si estuvieras entrando a la iglesia. ¿Cómo se hablarían los unos a los otros? Excuse me, Mom. Sure. Hey, Mom, can you pick me up at 9? Sure. ¿Cómo podrían pasar tiempo juntos? Compartir una comida, compartir historias. So for the next couple of weeks, we're gonna be dissecting a rat. It's disgusting. Yeah, but it's kind of cool though. Game time, screens off. Who thinks they could beat me tonight? I want to play Monopoly. I'm taking Mom down. ¿Cómo pueden resolver las diferencias? Buscar y ofrecer perdón. I'm sorry. Please forgive me. Hey, Mom and Dad, can I talk to you about something? Yes, darling, what? La actividad familiar es santa. Al igual que tu vida familiar es sagrada, las actividades que haces dentro y fuera del hogar son santas. ¿De qué manera esto transforma lo que haces, tu manera de actuar, lo que dices? Jesus bless you, Elijah. Have a great time. Be safe. All right? Las familias tienen un ministerio único. Piensa en los dones que cada miembro de tu familia trae al mundo. Juntos, estos dones pueden servir a Dios y a los demás de una manera única a tu familia. ¿Cuáles son tus dones y cómo puedes usarlos para ser iglesia en el mundo? Las familias son una comunidad evangelizadora. Todos estamos llamados por el bautismo a alimentar la fe en el hogar para que podamos compartirla en el mundo que está fuera del hogar. ¿De qué manera eres un ejemplo para tus hijos de lo que es compartir la fe? Entonces la pregunta es, How can your family Fulfill its calling. Be the church in the world. Sean la iglesia en el mundo. be the church in the world? I want my family to be the church in the world. We are the domestic church.